Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Probad y ved. Historia de hoy. Esperanza en el puerto. Buenos días, señora Aniceto. Nosotros conversamos con su nieta Estela y ella nos pidió que viniéramos a conversar con usted sobre la posibilidad de que podamos quedarnos aquí y hospedarnos en su casa durante el periodo de Caleb. Ah, sí, ella me lo dijo. Mi casa es muy sencilla, hija mía, pero tiene una cama y una ducha caliente para ustedes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Fue así que Aniceto tuvo un contacto más cercano con los hermanos adventistas. Él observaba a aquellos jóvenes predicando, visitando hogares y se fue interesando más en conocer la iglesia. Al caminar por la calle cerca de su casa, observó que había una obra que estaba recién comenzando y se enteró de que era la construcción de la futura iglesia adventista de Porto de Galiñas. ¿Tú sabes cuánto tiempo los de Misión Caleb estarán aquí? ¿Te lo dijeron? No, pero Estela lo pidió con tanto cariño que no nos podemos negar. Sí, ellos son jóvenes cristianos y necesitan nuestro apoyo.
¿Crees que ellos sepan que nosotros no somos adventistas? En poco tiempo la iglesia estuvo lista. Un gran movimiento misionero se instaló en la ciudad y ellos lo llamaron Misiones Cortas para el proyecto Esperanza Porto de Galiñas. Además de la implementación de los grupos pequeños, hubo varias ferias de salud en las cuales se ofrecía una gran cantidad de servicios a la comunidad. ¡Bien! ¡Eso es muy bien! Aniceto estaba cada vez más impactado con la presencia de la iglesia en su ciudad. Incluso comenzó a formar parte de un grupo pequeño donde se estudiaba la Biblia de una manera muy práctica. Y los nuevos amigos que hizo lo ayudaron mucho a entender temas de la Biblia que hasta entonces él no conocía. Él estaba tan entusiasmado con aquella verdad que empezó a estudiar la Biblia en su casa. Hasta su esposa, que se interesó mucho en aquel movimiento de la iglesia, llegó a participar con él en las clases bíblicas. Este es un momento muy especial en la vida de nuestro querido hermano. Aniceto no tuvo dudas de que debía tomar su decisión al lado de Cristo. Con mucha alegría en el corazón, él fue bautizado en la nueva iglesia que fue construida en Porto de Galiñas. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. En respuesta a todo lo que Dios le dio, él ha experimentado la alegría de ser un fiel diezmista y además de contribuir al avance de la obra de Dios a través de sus ofrendas. Hoy es posible entender mejor cómo la iglesia realizó el trabajo evangelístico aquí en Porto de Galiñas. No era un programa aislado, sino un movimiento misionero en varias partes de nuestra unión. Y eso solo fue posible mediante la fidelidad de personas que nunca habían venido aquí. Gracias a los recursos financieros, la predicación del Evangelio en todo el mundo se convierte en una realidad. Esa es una gran manera de que cada uno de nosotros seamos misioneros y participemos directamente del avance de la obra de Dios aquí en la tierra, donando para su causa. Alabado sea nuestro Dios por la fidelidad de los hermanos. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil
Muy buenos días, tengan muy feliz sábado, hermanos. Ya ojalá que pronto podamos decir feliz sábado y encontrarnos todos juntos en la casa de Dios. En estos cuantos sábados que no nos estamos encontrando y nos estamos hablando o viendo en las distintas redes, pasan tantas cosas por nuestra mente, pero por sobre todas las cosas el deseo de encontrarnos pronto en la casa del Señor. En estos días de cuarentena, o como se dice por allí, estos días de pandemia, nos resulta interesante pensar en cristianos sabios. Yo escucho, al igual que ustedes, todos los días tantas cosas, tantas frases, tantos videos, cosas en la radio, conversaciones. Están los que por un lado dicen quédate en casa y tienen sus argumentos, y por el otro lado, así un tanto desafiantes, los que dicen con quedarnos en la casa no ganamos nada, hay que salir a hacer esto. Bueno, y en ese montón de cosas nos encontramos nosotros también, muchas veces opinando. Y yo creo que ustedes, al igual que yo, en todos estos días, han escuchado y han visto muchísimas cosas que tienen que ver con todo lo que está pasando. Y por supuesto que nos preocupa. Ahora, buscando en la palabra de Dios, que es lo que realmente a nosotros nos debe llenar el alma, encontré, o recordé, mejor dicho, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo número 10, la primera parte, que dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y yo creo, hermanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que cuando ahí habla y dice, hazlo según tus fuerzas, a nadie se le ocurre pensar que es con las propias fuerzas que uno tiene, como diciendo yo soy el todopoderoso, el sábelo todo, el que hace las cosas con las fuerzas que tengo por mí mismo, sino que está diciendo de que aprovechemos, que seamos sabios, no en nuestra propia opinión, sino con las fuerzas que el Señor nos da. Y me puse por lo menos a pensar en 3 puntos. Uno de ellos es ser sabio a tiempo. En estos días yo reconozco que estaba reclamando algo que tiene que ver con el tema de los comedores y demás, y alguien me dijo, ¿sabes, Alberto? Dice, nosotros como creyentes tenemos que aprender a no secar las lágrimas cuando ya no hace falta. Dicho de otra forma, auxiliemos a la gente cuando corresponde y no ya cuando es tarde. Si alguna vez ustedes estuvieron enfermos, ustedes se dieron cuenta que pasa el tiempo y la gente viene y dice, vos sabés que yo quería ir a verte, pero bueno, y ahí quedan, no saben qué decirnos, porque querían ir a vernos, pero no fueron. Y me pongo a pensar, hermanos, lo que sería en este momento, donde nosotros como creyentes, es cierto que tenemos muchas cosas que hacer y a mucha gente para auxiliar, pero hay algo que en este momento no se nos puede escapar y es hacerlo a tiempo y ver que la gente, al igual que nosotros, está necesitando, pero nosotros tenemos ese plus que gracias a Dios el Señor hace un año, meses o a lo mejor muchos años, el Señor nos ha ido enseñando cómo sobreponernos a estas situaciones. Claro, una situación como esta, yo varias veces les he dicho a ustedes, tengo más de 40 años, 43 años de pastor, nunca viví una cosa como esta. Y no podría decir soy un maestro de enseñanzas de cosas que tengan que ver con una cuarentena, una pandemia. Y ya hace varias semanas que estamos con esto, ¿no? Sin embargo, el sabio a tiempo es el que se preocupa por las cosas puntuales, por aquellas cosas que van apareciendo y no se distrae. En estos días, mientras iba a buscar a mi esposa y a mi hijo a Bahía Blanca, que habían quedado varados allá 2 meses, veía en la ruta varios carteles a través de los kilómetros, carteles de gomerías. Y yo les conté esto porque ahí nomás agarré el celular y me puse a grabar algo. Era tanta la soledad y el aburrimiento, porque imagínense, esto era el domingo y creo que habrán sido desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca, si fueron 5 autos y habrán sido unos 10 camiones que pasé, tanto de ida como de regreso, o sea, vehículos que iban y vehículos que volvían.
Y entonces grabé algo que me acordé en ese momento cuando veía en la mayoría de los carteles que decía gomería, dice gomería 24, ni siquiera 24 horas. Nosotros entendemos que ese gomero está disponible, esa gomería atiende las 24 horas del día. Claro, de hecho que el gomero debe descansar y cuando pasa por allí un camión o un vehículo que necesita el auxilio, seguramente lo despertará. Pero yo voy a esto. Había escuchado que un gomero se había propuesto lo siguiente, y yo digo, eso sí es sabiduría, como la que nosotros tendríamos que tener en estos días difíciles que estamos viviendo, de acuerdo a nuestras fuerzas. Este hombre, por ejemplo, había dicho, yo voy a trabajar, trabajo número 1, viene otro que le arregle 2, 3, no recuerdo bien, les decía a ustedes si era el 10 o el trabajo número 15, pero él decía, en este trabajo yo lo hago y cuando la persona me va a pagar, yo le voy a decir, no tiene que pagar. Y pero ¿por qué? ¿Cómo no me va a cobrar? No, no le voy a cobrar. Y contarle, decía él, yo le cuento lo que hago, pero también le digo, mira, esto que yo estoy haciendo con vos me gustaría que ahora cuando vos salgas, durante este día o mañana, que vos puedas ayudar a alguien. Yo no te digo que no le cobres como yo te estoy haciendo a vos, pero que hagas algo para que esa persona a la cual se está relacionando con vos sienta la satisfacción de alguien que le ayudó. Y me pongo a pensar cómo es esto de lo que nos toca vivir a nosotros, porque yo en esta mañana estoy hablando de ser sabios y aprovechando el tiempo. Ahora, imagínense la sabiduría de nuestras queridas hermanas, que yo las veo todos los días, cuando voy a dejar las cosas a las cocinas. Y a veces las veo sentadas, algunas de ellas, que están allí, ¿no es cierto?, o pelando papa, o cortando cebolla, y están con el barbijo, y están felices de la vida. Y esa felicidad no quiere decir que no tienen problemas. Yo las conozco muy bien a todas las hermanas y algunos hermanos que están trabajando, y están poniendo la vida allí, porque lo están haciendo con cariño. Alguno de ustedes, ya sé, me estará por decir, pastor, pero poniendo la vida. Busquen el término que ustedes quieran, pero están haciendo ese trabajo, hermanos, con tanto cariño, con tanto amor. Por supuesto que ninguno va a pensar, lo hacen porque no tienen nada que ver en la casa. No, saben, las hermanas que están trabajando allí tienen mucho para hacer en la casa. Y yo le agradezco a Dios porque en estos casos específicos es la sabiduría aprovechada con sus fuerzas a tiempo. De la misma forma, digo esto de los que donan cosas, ya sea dinero, ya sea mercadería, no lo hacen solamente porque dice, me está sobrando esto y lo hago, o porque tengo ganas de donar porque hay una persona amiga. Pueden darse muchos factores, pero yo creo que aún el que dona de corazón lo está haciendo porque es una persona sabia, pero sabio a tiempo. Ustedes imagínense lo que sería, ¿no? Lo que sería que una vez que esté todo listo, bueno, yo no creo que en algún momento de este mundo la gente, algunas personas dejen, siempre va a haber personas que tienen necesidades, pero que a algunos se le antojara llegar a cubrir las necesidades cuando ya este aluvión de cosas raras y necesidades esté pasando. Me llamó una jubilada el otro día y la verdad que yo estoy en estos días de emoción en emoción, porque me llamó una jubilada, ya era de noche, yo había regresado a casa y me dice, pastor, lo primero que me dijo es que soy jubilada, no era de nuestro distrito, y me dice, yo quiero colaborar, pero es tan poquito, y mientras ella me decía que era tan poquito, yo decía, alabado sea Dios, ¿cómo que va a ser poquito? Y no importa cuánto puso, esa persona es una persona sabia a tiempo. O como por ejemplo, lo que me pasó el jueves, en realidad de mañana, porque yo llegué el miércoles a la tardecita de Bahía Blanca, y el jueves voy temprano, aquí cerca al mercado, y entonces hay una señora allí específicamente en una de las partes de la verdulería, donde voy porque hace buen precio, y bueno, ya nos hemos hecho, no amigos, pero ella me ayuda para que traiga lo mejor que puede y la mayor cantidad. Pero resulta que cuando miro lo que estaba trayendo, que era bastante,
me quedé casi sin plata. Y entonces salí de ahí y bueno, yo sé que ustedes van a decir, pero usted, pastor, siempre cuenta de estas cosas. Y sí, si no las contara sería un ingrato porque me pasan. Alguna vez les dije cuando vengo por la Panamericana, sí, señor, ¿cuándo irá a entrar algo de dinero? Y me ha pasado que estoy pasando por ahí y me llega un mensaje en el celular de que, bueno, algún amigo por allí se acordó, ¿no es cierto? Y bueno, y me pasó exactamente lo mismo, porque yo salgo de allí, de acá, del Abasto, de José Cepaz, y cuando mi cabeza empezó a pensar de, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Cuando estaba allí, me avisan, bueno, y eso alcanza para unos días. Bueno, el Señor dice en su palabra, bástate mi gracia, ¿no? Así que me pongo a pensar en todas esas cosas maravillosas que el Señor permite que nosotros vivamos, de tal manera que seamos sabios en el tiempo que corresponde y decía el versículo, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tu fuerza, las fuerzas que el Señor nos da. Pero por otro lado, me pongo a pensar en la sabiduría que tenemos que tener siendo originales. Ustedes vieron, hermanos y amigos, que cada vez que pasa en nuestro mundo alguna cosa, bueno, no hemos tenido nunca una experiencia como esta, pero cuando pasa alguna cosa así, vamos a llamarle novedosa, puede ser que la mente nos haga una jugada como para decir, yo hago esto, y bueno, y uno se siente como que es el original. Ocurre con a veces los videitos que mandamos y vieron, el otro día que dice, nadie me puso me gusta, pero si vos no lo inventaste al video ese que mandaste, ¿por qué te tiene que poner me gusta? Y en una de esas no le gustó, pero vieron la originalidad, cómo a veces se va por un lado, para el otro. Yo digo, ser sabios, pero a la vez originales, ser sabios e innovadores. Cuando lo veo, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, no era sabio u original con cosas raras que hemos visto en estos días. Yo comentaba hace unos días algo de que comenzó la cuarentena, hemos escuchado, hermano, tantas cosas, desde remedios, desde manera de hacer esto, hacer lo otro, y uno dice, si a esa persona uno le dice, no, pero eso no es así, bueno, se enoja, qué sé yo, pero no importa, el ser sabios como fue nuestro Señor Jesucristo, original, innovador. Me pongo a pensar en lo que dice la palabra de Dios cuando era chiquito, Jesús era un niño y de repente desaparece. Claro, alguno puede decir, pastor, eso no tiene nada de original, porque si a usted se le escapa un hijo, sí, yo viví esa experiencia cuando terminó un congreso hace un montón de años atrás, justamente en Bahía Blanca. Uno de mis 2 hijos mayores, no recuerdo cuál era, porque la hija era muy chiquita. Terminó la reunión de la noche en ese teatro donde se hacía el congreso. Nos fuimos todos a la casa del pastor que nos estaba alojando a nosotros y de repente, ¿dónde está? Bueno, uno de los 2, ¿no? ¿Dónde está y dónde está? Y no lo encontrábamos. Hasta que, bueno, dijimos, vamos a ver a la casa y fuimos por allá a la salida de Bahía Blanca, ¿no es cierto? Y ya era de noche, tarde, tocamos bocina, salió la hermana y dice, pastor, porque claro, no veía bien, ¿no es cierto? Pastor, ¿pasó algo? Hermana, quiero saber si está mi hijo acá. Ah, sí, dice, están dormidos porque nos vinieron. Bueno, qué satisfacción, qué felicidad, no le pasó nada. Uno pensaba, anda a saber lo que le va a pasar. Pero hermanos, al otro día, cuando ya a uno se le había pasado la alegría de que no le había pasado nada, uno, qué sé yo no sé qué hubieran hecho ustedes. Pero claro que uno de los 2, que yo sinceramente no me acuerdo cuál de los 2 era, apareció allí, ¿no es cierto?, como un pollito mojado, todo calladito, quietito, y nosotros que lo queríamos comer. Me imagino lo que habrá sido cuando José, María y sus amigos, después de muchas horas, lo encuentran a Jesús. Claro, uno podría decir, como les dije hace un momento, eso no es ser innovador. Y sí, capaz que no, pero él hacía esas cosas. Si ustedes me dicen, ¿era Jesús? Sí, era Jesús. Pero a medida que fue pasando el tiempo, este Jesús innovador aparecía con otras cosas. Fíjense, cuando por ejemplo los discípulos dormían, él se iba a orar. Sin embargo, había otros momentos cuando él estaba orando, mejor dicho, cuando estaba durmiendo, los otros estaban asustados, ¿no? Parece hasta un juego de situaciones.
oraba y los otros dormían. Ahora, cuando él dormía, los otros estaban asustados. Cuando los otros querían correr a la multitud porque parecía que molestaba, y más los niños todavía, él decía, dejen que los chicos vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. O cuando, por ejemplo, entraba al templo y de repente él iba al templo a adorar y se encuentra que mira para un lado, ve palomas, ve corderos, ve de todo un poco y ve seres humanos que estaban en cualquier otra cosa menos en adorar. Y entonces ustedes ya recuerdan lo que dice la Biblia, ¿no? Y si me dicen, ¿y eso qué tiene de original? Y hermanos, miren, capaz que si hubiera sido cualquier otro, hubiera dicho, qué barbaridad, ¿eh? Esto es una cueva de ladrones. Y ustedes saben lo que hizo Jesús. El gran innovador, el Jesús sabio, no dejó a uno allí adentro. Y dice, ustedes hicieron de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y el Jesús que de repente le hablaba a Marta y a María con quietud, con calma, que le hablaba a tantas personas con una paciencia solamente proveniente de Dios. Sin embargo, ahí lo vemos a Jesús en otros momentos de la vida diciéndole a la gente, a algunos que eran dirigentes religiosos, les decía, ustedes son hipócritas. Qué cosa, ¿no? Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son una generación de víboras. Y yo les invito a que tomen eso, no a que hagamos eso, pero a que pensemos en esas innovaciones, en esas originalidades de Jesús y le pidamos a Él, Señor, en estos días de tanta preocupación, de tanta tristeza, donde nos da mucha pena de que mueran cientos y miles de personas en el mundo, donde hay tantos familiares que tienen que despedirse de sus amados sin verlos. ¿Por qué no pedirle, Señor, ayúdame a ser sabio a tiempo y siendo original, pero no complicándome la vida? ¿De qué manera original? Y bueno, con lo que tengo. Yo creo que en este momento nosotros tenemos una gran oportunidad. Hemos escuchado y estamos escuchando a predicadores de distinta talla, por decirlo de alguna manera cariñosa. Y nosotros podemos tomar nuestro teléfono, mandar un mensaje y decirle a un familiar, decirle a un amigo, vos sabés que me hizo tanto bien escuchar este mensaje, lo quiero compartir con vos. Y orar para que Dios haga la obra esa que nosotros tanto anhelamos. Todos nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, lo ponemos en la tarjetita con los 5 nombres para orar por ellos. Y hermano, esto es tan sencillo, no hay que estudiar absolutamente nada. Es llamarlos o mandarles un mensaje y actuar con sabiduría y con originalidad. No lo inventamos nosotros, pero le estamos diciendo, mirá, esta es una linda manera de que tu vida espiritual pueda comenzar a estar más cerca del Señor. O por otro lado, sin bajar los brazos, pero ¿por qué no agarrar ese vecino del frente? Bueno, lo están haciendo, unos cuantos ustedes lo están haciendo. Invitarlo a que vaya a comer a nuestros comedores. Incluso ya les hemos dicho a ustedes, hermanos, algunos de ustedes están pasando necesidades muy serias, vayan ahí, vayan. Y si quieren ir con alguna persona vecina o algún familiar que está con necesidad, también pueden hacerlo. Yo digo, Señor, si eso es ser sabio, alabado sea tu nombre, porque podemos hacer eso porque nos das los medios, podemos hacer eso porque nos das la fuerza, nos das las ganas de que haya gente que quiere atender a los que están necesitados. Yo le doy gracias a Dios. Miren, hermanos, jamás en mi vida pensé que íbamos a vivir una cosa como esta. Hablábamos los otros días con unos compañeros del tiempo que estudiábamos para ser pastores y nosotros decíamos, no sé para qué estamos estudiando todo esto si no lo vamos a alcanzar a poner en práctica. Jesús va a venir antes. ¿Y qué era venir antes? Nosotros terminamos de estudiar en el 77, 78, por allí, y decíamos, no, ni pensar en llegar al año 2000, y estamos en el año 2020, y están pasando cosas terribles. Miren si nosotros nos íbamos a preocupar de que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo. Claro que no nos íbamos a preocupar por eso, porque no iba a existir, sin embargo vino. Y uno no es especialista en este tipo de cosas. Podemos llegar a inventar cuestiones raras para tratar de socorrer a la gente,
Pero hermanos, pongamos nuestra vida al servicio de las cosas de Dios. Anoche terminó la predicación del pastor Roselot. Hay gente que está solicitando estudios bíblicos y Biblias a través de WhatsApp y de otras cosas en las redes sociales. Aprovechemos eso, aprovechemos esta oportunidad. La sierva de Dios dice, aparte de que la palabra de Dios dice que somos embajadores, y estaba leyendo yo hoy en Lucas capítulo 10, versículo 2, donde dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Decía, no tenemos que bajar los brazos. Ya le falta poco a este mundo. Señor, ayúdanos, porque en el espíritu de profecía, en el deseo de todas las gentes, Elena dejó ahí en la página 162 del deseo de toda la gente, dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Ese sos vos y ese soy yo. Yo soy un pastor, como tantos cientos o miles de pastores, y vos sos un hermano de iglesia, como tantos cientos y miles y millones de hermanos en el mundo entero. Pero todos somos embajadores de Dios, personas sabias que estamos en esta tierra, dirigidos por Dios, porque tenemos que llevar el Evangelio a aquellos que no los conocen. Que Dios los bendiga, que el Señor nos siga utilizando. Yo no sé cuándo irá a ser el día que digan, bueno, pueden volver a las iglesias con este recaudo, con el otro, no importa cómo, pero que podemos volver a la iglesia, es cierto, no nos vamos a poder abrazar, no nos podemos dar un beso, eso va a ir de a poquito, pero tengamos la paciencia del cielo que el Señor nos da y pidámosle a Él que nos ayude a ser cada día sabio. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. En paz yo voy, oí la voz de Dios, en paz yo voy, estoy feliz, hallé abrigo en su casa. En paz estoy con mi Jesús. En paz yo voy, oí la voz de Dios. En paz yo voy, estoy feliz, hallé abrigo en su casa, en paz estoy con mi Jesús. Hallé